Bien, a ver. Ahora sí, lo que les decía hace rato, en esta clase lo que vamos a avanzar es exclusivamente lo que es un proyecto de grado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos apuntando con el proyecto de grado? Es a encontrar dificultades, problemas, fortalezas, debilidades que tiene una organización, una institución o una zona, un lugar donde nosotros estamos empezando a investigar. Entonces ahí la importancia de lo que es un proyecto de grado. Y ahí nos diferenciamos un poco con lo que es la tesis, porque en la tesis lo único que nosotros hacemos es caracterizar y explicar lo que sucede en ese objeto de estudio. Pero acá no, nosotros necesitamos tener un trabajo de investigación que nos permita programar, nos permita diseñar y además nos permita orientar una solución a un problema que vamos a encontrar. Entonces nuestro fin, cuando hacemos la descripción, prácticamente está yendo a ese lado, ¿no? Nosotros necesitamos encontrar problemas para solucionar. Por eso también decimos que cuando hacemos el proyecto de grado, el diagnóstico es el punto central. Por eso nos detenemos tanto tiempo en trabajar el diagnóstico, porque si nuestro diagnóstico no está bien, posiblemente no encontremos el problema real de lo que sucede en nuestro objeto de estudio. Y ahí está la importancia en que nosotros debamos trabajar con toda claridad y además minuciosamente para encontrar esos problemas en el diagnóstico. El diagnóstico para nosotros es el punto central, porque sin el diagnóstico no vamos a identificar un problema, menos vamos a trabajar una propuesta. La propuesta directamente está enfocada a resolver los problemas que hemos encontrado en el diagnóstico. Por eso es tan importante el diagnóstico y por eso nos estamos deteniendo tanto tiempo en este trabajo. Cuando nosotros terminemos el diagnóstico, nosotros vamos a plantear soluciones a las dificultades, a los problemas, eh, a aquello que hayamos identificado que es necesario solucionar en nuestro objeto de estudio. Entonces el diagnóstico nos va a dar esas pautas para que nosotros podamos diseñar con cabalidad lo que nosotros necesitamos para solucionar ese problema. Entonces, en el diagnóstico, por eso, si usted, y vamos a ver esto más adelante, en el diagnóstico estamos dividiendo estamos trabajando la institución a nivel institucional, estamos viendo el entorno, qué está pasando alrededor de nuestra institución, y también estamos viendo los públicos, con qué público se relaciona nuestra institución. Entonces, por eso ahí lo que nosotros estamos haciendo es ver esa, esa gama de personas que están involucradas con la institución para justamente encontrar esas dificultades. Y cuando nosotros demos las soluciones en la propuesta, vayan encaminadas a resolver directamente lo que nosotros necesitamos solucionar, ¿no? Entonces, a eso estamos apuntando. Por eso decimos que las soluciones son un conjunto de pasos articulados y coherentes encaminados a resolver un problema. Entonces nosotros vamos a apuntar a eso. Y por eso la propuesta, vamos a tener una clase exclusiva para hablar de la propuesta, donde todos los pasos que vamos a seguir tienen que ser articulados y coherentes. Y eso vamos a ver con calmita en el punto 3. Entonces vamos a entrar a esta etapa donde estamos hablando del diagnóstico. ¿Cómo? ¿Qué es un diagnóstico? Algunos conceptos que son importantes para trabajar. Un diagnóstico es un proceso de análisis, medición, interpretación que ayuda a identificar situaciones, problemas y factores a fin de obtener antecedentes necesarios para planificar y orientar la acción. Entonces, nosotros, para hacer este análisis, hemos trabajado un perfil.
Y en ese perfil nosotros hemos visto objetivos, hemos visto diseño metodológico, hemos trabajado todo lo que son las herramientas a partir de las técnicas identificadas, hemos hecho en algunos casos operacionalización de variables, de tal manera que nosotros nos estamos preparando, o mejor dicho, nos hemos preparado con todo para medir a nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces nosotros vamos a analizar todos los factores, todos los problemas que están alrededor de nuestra institución, de la organización, del lugar donde nosotros estamos trabajando. Y por eso decimos que un diagnóstico es descriptivo. ¿En qué sentido es descriptivo? Porque nos permite caracterizar la situación que pretendemos modificar. Es decir, nosotros no podemos modificar un objeto si nosotros no describimos previamente, ¿no? Entonces, ahí está la importancia para que nosotros primero caractericemos a ese objeto, ¿ya? Luego de eso, decimos también que un diagnóstico también tiene un carácter, explicativo, ¿sí? ¿Por qué decimos que es explicativo? Porque todo lo que nosotros estamos caracterizando, nosotros vamos a explicar y vamos a decir dónde está el problema o por qué se da ese problema, cuáles son las relaciones que tiene o las causales que tiene ese problema. Entonces, no solamente vamos a describir, también vamos a explicar intentando establecer las causas de ese problema, ¿no? Las variables que están presentes en ese problema. ¿A qué nos lleva este carácter descriptivo, explicativo? Nos lleva a un carácter predictivo. ¿Qué significa este carácter predictivo? En que nosotros estamos en la capacidad de predecir qué va a pasar con esa institución, con esa organización, con esa, puede ser esa OTB, esa zona, si no se interviene, ¿no? Entonces vamos a decir, hay este problema, si no se interviene, puede pasar esto, ¿sí? O hay este problema, si intervenimos, vamos a solucionar de esta manera. Entonces, para nosotros, el diagnóstico es tan importante que nos permite adquirir este carácter, primero descriptivo, después explicativo y después predictivo, porque ahí, con toda esa información, estamos en la capacidad de decir qué va a suceder con nuestra institución si no se toman las acciones necesarias. De ahí la importancia de nosotros cuando nosotros trabajamos la planificación, porque ahí es donde nosotros establecemos con claridad si ese problema es tan grave, en cuánto tiempo se puede solucionar, qué necesitamos para solucionar ese problema, y ahí vemos los recursos económicos, las actividades, los productos y todo eso, que seguramente van a estar detallados en el capítulo que corresponde. Pero acá, en el diagnóstico, ya nosotros adquirimos ese carácter predictivo, porque ya sabemos dónde está fallando la institución. Por eso, cuando hablamos de predicción, podemos decir, predicción con el proyecto permite estimar los cambios que se producirán con la puesta en ejecución del mismo, o predicción sin el proyecto. ¿Qué pasa si no intervenimos? Entonces, estamos en esa capacidad de proyectar cuáles van a ser las tendencias si es que no se toma en serio esa situación real, ¿no? ¿Qué va a suceder si es que no se interviene, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar, por ejemplo, de lo que estamos viviendo ahora de esta pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando en Cochabamba si nosotros no vamos a tomar las previsiones? ¿Sí? Diagnosticamos y decimos, ¿qué va a pasar si nosotros no acatamos la cuarentena? ¿Sí? ¿O qué va a pasar si nosotros acatamos? Entonces, en el diagnóstico, nosotros tenemos esa capacidad de predecir, nos lleva esa capacidad de predecir. Por eso es tan importante el diagnóstico que estamos empezando a trabajar. Algunas consideraciones importantes para entender esta función del diagnóstico.
un punto que es muy importante. Por ejemplo, el diagnóstico, nosotros vamos a interpretar de una manera objetiva la realidad que necesitamos transformar, porque ahí no podemos inventarnos datos, porque de esos datos depende la vida de esa institución, el mejoramiento de ese pueblo, de esa OTB, de esa organización. O sea, depende de lo que nosotros digamos en el diagnóstico. Si nosotros decimos, está todo bien, y resulta que de aquí a 6 meses el pueblo se cae, entonces va a ser nuestra responsabilidad, porque a tiempo no hemos alertado sobre esos problemas que se venían a esa institución, a esa organización o a esa comunidad, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos trabajar la información de la manera más objetiva posible, dando a conocer la verdadera realidad. Y con eso nosotros vamos identificando cuáles son los problemas urgentes a resolver, cuáles son los problemas prioritarios, cuáles son las causas, cuáles son los efectos que puede ocasionar si es que no se toma en cuenta estos problemas, ¿no? O también, por otro lado, ver hasta dónde se pueden resolver las causas que ocasionan el problema, porque muchas veces las causas pueden ser externas a la organización, ¿sí? Entonces, que no depende solo de la organización, sino depende de otras cosas, de otras organizaciones. Entonces, ahí ya podemos establecer hasta dónde podemos ir superando esas causas que ocasionan los problemas a nuestra institución, a la comunidad, al lugar donde nosotros estamos trabajando. Un buen diagnóstico debe ser capaz de mostrar la realidad, ¿sí? O sea, nosotros estamos apuntando a eso, estamos mostrando la realidad donde estamos trabajando. Al mostrar esa realidad, nosotros vamos a establecer cómo vamos a intervenir, ¿no?, en el proyecto. ¿Qué vamos a hacer para intervenir en el proyecto? Entonces, ahí, en la propuesta, daremos las soluciones más adecuadas para resolver ese problema. Por eso en el diagnóstico, nosotros hacemos referencia a varios aspectos que les dije hace rato, ¿no? Hablamos desde lo institucional, porque ahí vamos a establecer los aspectos institucionales que están alrededor de donde estamos trabajando. Estamos hablando del entorno, con quienes se relaciona nuestra institución, y ahí precisamos todavía y hablamos del entorno específico, del entorno general. Hablamos de nuestros públicos, público interno, público externo, público beneficiario, o también en algunos casos decimos público directo, público indirecto. O sea, nosotros estamos trabajando los públicos. Pero, ahí hay un pero muy importante. En todo ese trabajo, nosotros vamos a encontrar varias dificultades de todo tipo, varios problemas de todo tipo que relacionan desde lo económico, social, político, que vamos a ir identificando en nuestro diagnóstico. Pero, por eso les decía hace ratito, pero, es un pero, nosotros tenemos que enfatizar en algo que nos estamos especializando, y justamente es la comunicación. Entonces, ¿qué significa eso? Si bien nosotros estamos encontrando estas dificultades en la organización a nivel social, a nivel político, a nivel económico, pero nosotros, como comunicadores, hacemos énfasis en el proceso de comunicación. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir de la descripción desde la comunicación, intentamos resolver esos problemas, porque eso es lo que vamos a plantear en la propuesta, ¿sí? A eso vamos a apuntar con la propuesta. Entonces estamos diciendo que hay estos problemas en nuestra organización, en la comunidad, en la OTB, ¿sí?, en la institución, y nosotros vamos a empezar a resolver esos problemas a partir de la comunicación. Entonces nosotros hacemos énfasis en todo lo que es el proceso de la comunicación, en la relación sujeto a sujeto, ¿sí? Nosotros queremos empezar a resolver los problemas desde la comunicación. Entonces la propuesta va a estar justamente enmarcada a eso, a resolver problemas de comunicación. Otros puntos que son muy importantes. Cuando nosotros trabajamos un diagnóstico, viendo esos
esos puntos que hace rato les mencioné, a veces nosotros vamos directamente a buscar las deficiencias. Entonces, cuando nosotros decimos, tenemos que identificar problemas, pensamos que problemas está relacionado directamente con lo malo, con lo deficiente, con lo débil que hay en la institución, ¿sí? A veces nos pasa eso. Y a veces no vemos las cosas positivas que tiene la institución. Entonces, ahí yo marco este punto, que es importante, es que cuando hacemos el diagnóstico no solamente tenemos que ver las deficiencias, sino también nosotros tenemos que empezar a ver las cosas buenas que tiene la institución. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin hacemos esto? O sea, tenemos que establecer en la institución cuáles son esos aspectos positivos, cuáles son esos aspectos negativos. ¿Para qué? Cuando nosotros trabajamos un diagnóstico, ¿no? Y cuando empecemos ya a planificar la propuesta, nosotros tenemos que potenciar los aspectos positivos, ¿sí? Entonces, podemos trazar objetivos en la propuesta para fortalecer los aspectos positivos que tiene la institución y modificar los negativos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que considerar ambas cosas, lo positivo y lo negativo. Cuando lleguemos a la propuesta, vamos a potenciar lo positivo, vamos a reforzar lo positivo, pero también vamos a diseñar objetivos para modificar los negativos, ¿sí? Entonces, vamos a tocar esos aspectos en la propuesta, cuando ya estemos trabajando los objetivos, cuando estemos haciendo la segmentación de público, que es donde más vamos a enfatizar en este punto. Pero que no quede al aire este tema de que nosotros tenemos que ver, sí o sí, en el diagnóstico, el lado positivo y el lado negativo de nuestra institución. Entonces nosotros vamos identificando las debilidades, las cualidades, las fortalezas que tiene una organización, un grupo de personas, que nosotros en la propuesta vamos a dar las soluciones adecuadas a esas necesidades, a esos problemas que nosotros estamos trabajando dentro de esa institución. Entonces, un diagnóstico adquiere su significado más pleno en la medida en que se hace una adecuada contextualización de la situación problema, ¿sí? Entonces, eso estamos viendo. Estamos haciendo una contextualización de la situación problema. ¿Qué partes estamos trabajando en el diagnóstico? O sea, ¿cómo vamos a organizar nuestro diagnóstico? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero, vamos a ver los aspectos negativos, vamos a ver los aspectos institucionales, los aspectos del entorno general específico, los aspectos del público y las conclusiones del diagnóstico. Es decir, este orden debe tener nuestro diagnóstico, ¿ya? En este orden vamos a trabajar nuestro diagnóstico. Entonces, vamos a ir punto por punto. ¿Qué vamos a trabajar en los aspectos metodológicos? En los aspectos metodológicos, si bien nosotros ya hemos trabajado un perfil, hemos desarrollado el perfil, hemos descrito ampliamente nuestro perfil, acá no. En esta primera parte del diagnóstico, nosotros vamos a hacer un resumen. Vamos a identificar los puntos centrales básicos que debemos entender y que nos lleven a entender qué es lo que hemos hecho. Por eso, nosotros vamos a trabajar estos aspectos. Uno, los objetivos que persigue el diagnóstico. ¿Qué objetivos estamos trabajando para el diagnóstico? Vamos a ver los criterios metodológicos, ¿sí? ¿Qué criterios metodológicos hemos planteado para trabajar el diagnóstico? Ahí vemos el tipo de investigación, el enfoque metodológico, las técnicas de investigación, la población muestra y muestreo. Entonces, por eso les estoy remarcando este punto donde digo, hacemos un resumen, porque ya no es necesario ahondar en detalle todo este aspecto, ¿ya? Todo este aspecto que nosotros estamos planteando con nuestro diagnóstico, con la investigación, sino vamos a plantear un resumen de tal manera que la persona que va a leer el trabajo empiece a
entender lo que nosotros hemos trabajado. Entonces, eso vamos a ver en la parte metodológica. En la parte institucional, como ustedes saben y ya tienen un buen avance, lo que nosotros vamos viendo es aquello que nos permite identificar a la institución, ¿sí? Entonces vemos la descripción de los antecedentes, la filosofía, la estructura organizativa, los aspectos comunicacionales, los flujos, redes, producción de materiales, o sea, todo aquello que nos permita entender cómo está la institución. Entonces, ahí algunos hemos puesto objetivos, por ejemplo, para ver antecedentes históricos, la filosofía de la organización, la misión, la visión, los objetivos institucionales, la estructura interna, o sea, todo aquello que nos permita entender a nuestra institución. Entonces, eso debe estar desarrollado ampliamente en los aspectos institucionales. En los aspectos del entorno, nosotros estamos trabajando aquellos que están alrededor de nuestra institución. Entonces, ahí nosotros hemos dividido en el entorno general y el entorno específico. Entonces, ahí no tenemos mucha descripción en este sentido, porque el entorno general son aquellos que rodean a nuestra institución, que van relacionándose con nuestra institución y de alguna manera hay una cierta dependencia con nuestra institución, ¿sí? Ese es un entorno general. Y el entorno específico es algo más próximo a nuestra institución. Eso significa que está en permanente actividad, permanente contacto con la institución. Entonces, a esas organizaciones, esas instituciones, nosotros tenemos que describir en esta parte. Tenemos que describir. Y vamos a organizar desde lo general a lo específico, ¿no? En la descripción del trabajo. En los públicos beneficiarios, acá es donde tal vez hacemos más énfasis, porque nosotros acá sí caracterizamos los aspectos comunicacionales que hemos visto hace rato. Empezamos a ver todas las características sociodemográficas, psicográficas, los conocimientos, motivaciones, percepciones, creencias, actitudes, comportamientos, o sea, todo aquello que nos permita entender al público, ¿no? Todo aquello que nos permita entender el consumo de medios, los aspectos organizativos, o sea, todo aquello que podamos identificar. Para que nosotros organicemos, ¿ya? Para que nosotros organicemos esta parte, nosotros hemos dividido en dos, en algunos. Esto depende mucho de la institución donde estamos trabajando. En algunos hemos dividido en público interno, público externo. O hemos puesto público beneficiario, directo, indirecto. O simplemente hemos puesto público, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos que hacer entender cómo está clasificado el público que tiene nuestra institución. Entonces, si solo es público interno, hablaremos público interno. Ahora, si tiene dos públicos, entonces hablaremos de dos públicos, interno, externo. Entonces, todo eso va a estar desarrollado ampliamente en esta parte. Y además, si ustedes ven el perfil, todo lo que hemos planificado para este público, generalmente hemos trabajado encuestas, entrevistas, observación. Entonces, esos resultados de esas técnicas van a estar presentes acá. ¿Ya? Van a estar presentes acá. Entonces, cuando el diagnóstico debe estar trabajado de esa manera, de una manera descriptiva, explicativa, porque vamos a ver el trabajo, y tiene que estar de esa manera predictiva, ¿no? Porque en el diagnóstico nos va a dar todas las luces para que nosotros digamos dónde está yendo nuestra institución si no toma las acciones necesarias. ¿Qué va a pasar con la institución si nosotros no solucionamos los problemas? Entonces, para esa descripción, para esta explicación y para adquirir ese carácter, nosotros presentamos datos cuantitativos y datos cualitativos, ¿sí? Entonces ahí, en función a nuestras técnicas, vamos trabajando esa información. Vamos a ver un pequeño detalle de lo que es esto, ¿no? Cómo organizamos la información en el diagnóstico. Tenemos estos principios: recoger, resumir, organizar y analizar, ¿sí? Entonces, recogemos la información, se refiere al trabajo de campo. Todo lo que nosotros hemos recolectado la información, todas las técnicas nos proporcionan una información y
que se convierte en el resultado de la investigación. Entonces nosotros necesitamos ese trabajo de campo que ya lo tenemos concluido o estamos cerca de concluir este trabajo. Luego de eso nosotros resumimos esa información. Decimos, a ver, ¿cómo presento los resultados que he obtenido? ¿Cómo presento los resultados de la encuesta? ¿Cómo presento los resultados de la entrevista? ¿Cómo presento los resultados de la observación? Entonces, acá hay un factor bien importante que tenemos que considerar. Uno es el lector, ¿sí? O sea, nosotros, al presentar los resultados del diagnóstico, tenemos que pensar en el lector, que ese lector entienda el trabajo que hemos hecho, que entienda el trabajo que hemos hecho. Eso es lo más importante. Luego de eso, nosotros vamos a organizar la información y vamos a poner un orden. En ese orden vamos a decir en qué orden va a ir todos los resultados de la investigación. La recomendación que hacemos es que cada objetivo tenga su resultado, ¿no? O que cada objetivo tenga un subtítulo, ¿sí? ¿Ya? Que cada objetivo tenga un subtítulo. Entonces, vamos a ir trabajando en la presentación de esos resultados en función a los objetivos, que es la manera de organizar. Y luego de eso empezamos a analizar e interpretar la información. Vamos a ver un esquema de interpretación. Todavía estamos con tiempo. Vamos a ver este esquema de información para ir trabajando. A ver, lo que voy a proponerles acá, tenemos como unas 2 diapositivas más. Voy a presentar esta organización para que quede grabado y luego de eso vamos a volver a retomar la conversación para hacer algunas preguntas, ¿ya? Entonces, presentamos de esta manera. Nosotros trabajamos de subtítulo a subtítulo. El resultado debe estar con un párrafo de presentación, el resultado de esa investigación, de ese dato que nosotros estamos trabajando, que puede ser tabla, gráfico, el párrafo de interpretación, el párrafo de apoyo con otro dato y otra técnica, o también la aplicación teórica que nosotros hemos trabajado, y el párrafo de enlace, ¿sí? Entonces acá nosotros lo que estamos buscando es que la información sea presentada a ese lector de tal manera que entienda lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Lo que nosotros hemos hecho. Entonces, este sería graficando un poco el resultado que nosotros pretendemos organizar. Por ejemplo, aquí tenemos un subtítulo, acá tenemos el otro subtítulo. Este párrafo de presentación presenta el subtítulo que está trabajando y presenta el resultado que hemos obtenido de nuestra investigación. Puede ser una tabla, un gráfico, una cita de entrevista, ¿ya? Este párrafo de interpretación interpreta este resultado que nosotros hemos trabajado. Y luego de eso, tenemos el párrafo de apoyo. Este párrafo de apoyo lo que va a hacer es complementar a este resultado, ¿no? Si tenemos una cita o tenemos otro gráfico, vamos a poner ahí para complementar este resultado. Y a eso va a apoyarnos el concepto teórico que hemos trabajado en el marco teórico. O sea, debe ayudarnos a interpretar. Y el párrafo de enlace va a cerrar toda esta idea, y va a dar paso al siguiente subtítulo. Esa es la manera como nosotros vamos a organizar la información que estamos presentando. Yo sé que el tiempo ahorita se está agotando, prácticamente hemos terminado esta presentación. Lo que voy a hacer es que vuelvan a conectarse con el mismo enlace para que podamos compartir las preguntas y algunos comentarios que tienen, ¿ya? Entonces se corta y nuevamente empezamos a entrar.